¿Qué es la liquidez y cómo afecta a los mercados financieros? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 15 de febrero de 2025 y el día de hoy me ha apetecido explicar un término que cada domingo solemos comentar, ¿no? Cómo es la situación de la liquidez neta de la Reserva Federal, cómo la liquidez global impulsa los mercados financieros, cómo la liquidez va muy ligado a la inflación monetaria y por tanto a la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. Pues el día de hoy vamos a tratar de explicar qué es la liquidez, qué es este término, para tratar de comprenderlo bastante bien, porque casi siempre que lo menciono como digo prácticamente cada domingo, haciendo una actualización de cómo va la situación, en este caso la liquidez neta de la Reserva Federal, pues recibo bastantes preguntas sobre ellos. Antes de nada, quería comentar que estos son términos bastante complejos, ni mucho menos yo me considero un experto de esto, ni creo que nunca me pueda considerar un experto, pero de esto ni de nada. Creo que tenemos que tener siempre una mentalidad de aprendiz total, porque cuanto más indagamos dentro de un tema, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos, ¿no? La verdad, no comprendo muy bien a esos que se autodenominan expertos. Lo considero prácticamente imposible. Por tanto, no traten ninguno de los temas que voy a comentar el día de hoy, ni prácticamente ningún día como dogmas. Siempre tengo una frase que es la de leer y escuchar a todo el mundo, luego investigar por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones. Y creo que esa es la mentalidad correcta para ver mis vídeos. Pero bueno, si con este vídeo os despierto cierta curiosidad sobre cómo la liquidez influye a los mercados, si os despierto cierta curiosidad para investigar alguno de los nombres, algunos de los libros que voy a recomendar sobre todo esto, creo que me daré por satisfecho. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar hablando de liquidez. No sé cómo empezar porque realmente no hay varios tipos de liquidez, pero bueno, sí que es cierto que dentro de los mercados financieros a veces hablamos de liquidez y nos referimos a varias cosas. Yo he determinado un poco tres: la liquidez de los market makers, que es un poco lo primero que vamos a tratar, liquidez haciendo referencia a liquidez neta de la Reserva Federal, y luego liquidez global, haciendo referencia un poco a eso que comenta Michael Owell, que aquí viene mi primera recomendación. Este nombre es uno de los más importantes, si no decir el más importante, a la hora de tratar de liquidez global. Por tanto, Michael Owell, apúntenlo. Dicho esto, vamos a empezar hablando de la liquidez de los market makers. En este caso no es liquidez de bancos centrales, sino que en este contexto liquidez se refiere a la capacidad del mercado para absorber órdenes grandes sin causar movimientos significativos en los precios. Esto es un poco a lo que hacemos referencia cuando decimos la liquidez del mercado ha caído, muchos operadores, muchos creadores de mercado están de vacaciones, la liquidez ha caído, cuidado porque se pueden dar movimientos un tanto más inestables, ¿no? Específicamente está hablando de la liquidez relacionada con la transferencia de riesgo, lo que significa cuánta facilidad tienen los participantes del mercado para ejecutar operaciones, sin afectar demasiado al precio. Cuando mencionan que ha habido una caída de la liquidez, implica que hay menos profundidad en el mercado, lo que hace que los movimientos de los precios sean más bruscos y volátiles. Esto suele suceder cuando hay menos creadores de mercado activos, menos volumen en los libros de órdenes o menos participantes dispuestos a asumir el otro lado de las operaciones. De ahí que, por ejemplo, periodos como agosto, por ejemplo, aquel episodio que vivimos el lunes 5 de agosto de 2024, que comentábamos que podía deber un poco a esa exageración en los movimientos debido a que la liquidez era muy baja, a que operadores estaban de vacaciones, o por ejemplo en Navidades, que quizás hay movimientos un poco más bruscos porque mucho operador está de vacaciones. En este caso, la liquidez de los market makers tiene una relación muy alta con otro apartado, otro segmento que también comentamos mucho, que es la gamma de los dealers, ¿no? Este caso tiene una relación clave. Cuando hay una disminución de la gamma, los market makers y otros actores que gestionan opciones tienen menos cobertura automática de sus posiciones, lo que reduce su capacidad de amortiguar los movimientos de mercado, y esto provoca que los movimientos sean más pronunciados en ambas direcciones y aumenta la frecuencia e intensidad
de las fluctuaciones de los precios. Básicamente, cuando la gamma y la liquidez es más larga, es superior, el mercado amortigua mucho mejor cualquier noticia, cualquier comentario que haya. Cuando la gamma y la liquidez es más baja, el mercado está mucho más, ¿cómo decirlo?, vulnerable a cualquier reacción. Por tanto, esto es un término muy complejo, es bastante difícil de entender, sobre todo los operadores de opciones trabajan mucho más con todo ello, por tanto, esta es mi introducción a la liquidez de los market makers. Luego vamos a la liquidez neta de Reserva Federal, que es probablemente por lo que muchos estéis aquí. Liquidez neta de Reserva Federal o liquidez global, que es un poco el término más que más se utiliza para hablar de la liquidez, ¿no? La liquidez neta de Reserva Federal está determinada por 4 factores principales. Fíjense, aquí vemos un gráfico, segunda recomendación de este vídeo, Thomas on Market. Tiene una cuenta de Twitter que es oro puro para el seguimiento de la liquidez, para el seguimiento en este caso también o en este momento de la cuenta del Tesoro de la Reserva Federal, que ahora vamos a ver que está a punto de provocar movimientos por la liquidez y sinceramente recomiendo mucho esta cuenta de Twitter. Aquí podemos ver un poco la evolución de la liquidez neta de la Reserva Federal desde el año 2022. Podemos ver que estuvo de capa caída, estuvo cayendo hasta prácticamente inicios de 2023. Durante el año 2023 tuvo ligeros aumentos y durante el año 2024, concretamente desde abril, la verdad es que la liquidez neta de la Reserva Federal ha caído hasta que en diciembre del año 2024, fíjense, ha tocado mínimos desde diciembre del año 2022. ¿Cuáles son los 4 factores fundamentales que entran en juego dentro de la liquidez neta de la Reserva Federal? En primer lugar, el balance de la Reserva Federal, que es un poco la rama más importante y podríamos decir prácticamente que hasta el año 2008 era la única rama importante dentro del balance, incluso prácticamente hasta el año 2020, dentro de la liquidez, perdón. Cuando la Fed compra activos, lo que se viene llamando QE, como bonos del tesoro o valores respaldados por hipotecas, aumenta la liquidez al inyectar reservas en el sistema bancario. Aquí podemos ver el resultado del QE llevado a cabo en el año 2008 o el QE, por ejemplo, llevado a cabo en la pandemia que luego se extendió hasta prácticamente 2022. Cuando la Reserva Federal reduce su balance a través del endurecimiento cuantitativo, QT, vende activos o deja que maduren sin reinvertir, reduciendo así la liquidez disponible. Podemos observar cómo aproximadamente desde 2022 el balance de Reserva Federal ha ido a la baja. ¿Por qué? Porque se está haciendo un endurecimiento cuantitativo, es decir, se está más que vendiendo activos, dejando que los activos venzan sin reinversiones, ¿no? Por tanto, esto es un poco lo que está ocurriendo en este momento. Otro punto que entra en juego dentro de la liquidez neta de la Reserva Federal es la cuenta general del Tesoro, que ahora mismo está cogiendo bastante importancia. Fíjense, es la cuenta del Departamento del Tesoro en la Reserva Federal, donde se depositan los ingresos fiscales y otros fondos. Cuando el saldo del TGA aumenta, significa que el Tesoro está absorbiendo liquidez del sistema, está sacando dinero y depositándolo en la Reserva Federal. Cuando el saldo de esta cuenta baja, es porque ese dinero lo está sacando a la Reserva Federal y está volviendo al mercado, ¿no? Está aumentando esa liquidez. En este momento concreto, el techo de deuda del gobierno de Estados Unidos ha sido alcanzado. El techo de deuda fue alcanzado el martes 21 de enero y el Tesoro ahora está utilizando medidas extraordinarias hasta que decida acordar o hasta que acuerde la ampliación o eliminación de ese techo de deuda. Dentro de estas medidas extraordinarias, la más relevante es la reducción del saldo del TGA, es decir, utilizar ese dinero que tienen ahí aparcado para pagar sus cuentas. Hasta ahora sí que es cierto, en las últimas semanas se han utilizado otras medidas extraordinarias, pero ya estamos a punto de tener que utilizar esta cuenta del TGA, por tanto, será dinero que salga de esta cuenta y que provocará aumento de liquidez. Otro factor, el tercer factor dentro de la liquidez neta de la Reserva Federal es el que nos serviría un poco para explicar por qué durante el año 2023 la liquidez neta de la Reserva Federal aumentó, observando que el balance fue a la baja, ¿no? Pues bueno, uno de los puntos más importantes para explicar esto es el repo inverso. Es un mecanismo que la Reserva Federal utiliza para absorber exceso de liquidez del sistema financiero, ofreciendo a bancos y fondos de inversión la posibilidad de estacionar su dinero en la Reserva Federal a cambio de un pequeño
rendimiento. Cuando el uso de este repo inverso aumenta, la liquidez de los mercados disminuye y podemos observar cómo durante el año 2021 aumentó debido a ese exceso de liquidez que se había provocado tras la pandemia, ya que los fondos se retiran temporalmente del sistema. Cuando el uso del repo inverso disminuye, significa que hay más liquidez disponible en el sistema financiero. Se incentivó a la baja con la bajada de tipos de la Reserva Federal en diciembre. Fíjense cómo durante todo el año 2023, concretamente desde abril, el repo inverso, la cuenta del repo inverso fue a la baja. Es decir, todo esto provocó aumentos dentro de la liquidez neta de la Reserva Federal. Aquí podría estar una de las explicaciones. Sí que es cierto que desde diciembre, pues oye, la tasa del repo inverso se igualó con las tasas federales y por tanto ya no hay ningún incentivo para tener el dinero aquí almacenado. Y estos saltos que se ven de vez en cuando son a cierre de trimestre. Es cierto que por ahí sí que es cierto que los bancos llevan a cabo ciertos maquillajes y utilizan el repo inverso para ello. Y el cuarto punto, que también es muy importante, son las ventanillas de liquidez de la Reserva Federal. Existen diferentes mecanismos a través de los cuales los bancos pueden acceder a liquidez de la Reserva Federal en momentos de estrés financiero. Por ejemplo, la ventanilla de descuento permite a los bancos pedir préstamos a la Fed a corto plazo, mientras que facilidades como el BTFP pueden proporcionar liquidez adicional en momentos de crisis. Un aumento en el uso de estas ventanillas suele ser señal de estrés dentro de los mercados de financiamiento. Vamos a ver, sobre todo aquí tenemos este cuarto punto, hay muchas veces que se incluye dentro del balance de la Reserva Federal. Por ejemplo, si nos vamos a observar aquí el balance, vemos un salto muy grande en marzo de 2023, que fue la crisis de los bancos regionales. ¿Por qué? Porque aquí se incluye ese BTFP, esa ventanilla de descuento con estímulos, como catalogó en su día John Aldecoa, tercera recomendación de este vídeo, el perfil de, en este caso es un español, John Aldecoa, que la verdad fue uno de los que la crisis bancaria regional de marzo de 2023 la atinó bastante bien y tiene un blog llamado Dinero y Banca que también recomiendo especialmente. Por tanto, para observar si hay tensiones en los mercados, tenemos que observar estas ventanillas. En primer lugar, la ventanilla de descuento al uso. Aquí vimos como la crisis financiera global del año 2008 pues, se aumentó, en la pandemia también, y fíjense cómo aumentó en marzo de 2023, señalando ya que algo empezaba a ir mal. En este momento está bastante tranquilo. Y esta es la ventanilla de descuento con estímulos, ese BTFP, que entre otras medidas, pues permitía a los bancos que no tenían tanto colateral a acceder a liquidez. Es decir, bancos que quizás no podían acceder a esta liquidez porque no podían proporcionar colateral, pues se abrió esta ventanilla un poco más laxa para que todos pudieran acceder, no todos, pero se pudiera acceder de una forma, eso, más laxa a esta liquidez y que no provocara tantos problemas dentro de los bancos regionales. Por tanto, este es el cuarto punto y es una clara señal de cuando hay riesgo, de cuando hay problemas de financiamiento. En esta imagen se pueden observar los cuatro factores principales juntos. Sí que es cierto que esta imagen es creada por mí, hay algún fallo, hay algún error, sí que es cierto, pero se pueden apreciar muy bien el balance de la Reserva Federal en verde, se puede apreciar muy bien la cuenta general del Tesoro en rojo y se puede observar muy bien el repo inverso y luego el BTFP y demás que se incluye dentro del balance. Por tanto, aquí podemos ver de una forma muy clara y muy junta cómo los tres principales actores y el cuarto que está incluido dentro del balance han tenido una actuación muy clara durante el año o desde aproximadamente el año 2020. Es decir, si nos vamos antes del año 2020, prácticamente era el balance de la Reserva Federal lo único importante, ¿no? Pero claro, desde el año 2020 y todo esto de la pandemia ha habido grandes cambios y sí que es cierto que entran en juego todos estos factores. Vamos ya con el impacto que genera todo esto en los mercados financieros. A pesar de la reducción de más de medio billón de dólares en la liquidez de la Reserva Federal desde abril de 2024, es cierto que los mercados de activos de riesgo no han mostrado un impacto significativo. Fíjense como el S&P 500, que solía ir ligado mucho a lo que pasaba dentro de la liquidez neta de la Reserva Federal, en marzo o en abril, mejor dicho, del año 2024, siguió al alza, mientras que la liquidez neta de la Reserva Federal se vino un poco
abajo. Si aquí, o la explicación por esto, la podemos ver por la liquidez global, que ahora lo vamos a ver, también la podemos ver un poco por esos siete magníficos. Hemos observado que los siete magníficos van un poco más a lo suyo, sobre todo en determinados momentos, y que Bitcoin, por ejemplo, o las pequeñas compañías, Russell 2000, sí que tiene una relación mucho más directa con lo que ocurre dentro de la liquidez neta Reserva Federal. Pero es que el punto más importante o la explicación un poco a todo esto está por el lado de que liquidez neta Reserva Federal no es la liquidez global. Y ahora mismo los mercados financieros están muy globalizados. Por tanto, la liquidez global tiene aún más importancia. Ahora vamos con ello, pero antes algunos comentarios sobre ciertos periodos de estrés. La caída de liquidez está comenzando a afectar a mercados de financiamiento clave dentro del sistema de flujos de dólares, lo que puede provocar tensiones en el crédito interbancario y en la disponibilidad de financiamiento para los bancos. El SORF, que es la tasa garantizada de financiamiento a un día, una tasa clave en el sistema financiero en dólares, será el indicador clave para detectar señales de estrés en los mercados de financiamiento a medida que la liquidez se contrae. El short tiende a dispararse cuando la liquidez es ajustada. Existe una alta probabilidad de un nuevo pico significativo durante la semana que comenzaba el 30 de diciembre, como se disparó a finales del tercer trimestre. Básicamente, lo que nos está diciendo esto es que durante la finalización de los últimos dos trimestres se ha observado cierto riesgo, se ha observado ciertas tensiones por el lado de la financiación. Fíjense que en el tercer trimestre el SORF aumentó por encima de la tasa federal y el cuarto trimestre no, no, he cogido la imagen que no era, perdón, pero sí que es cierto que también llegó a situarse ligeramente por encima de la tasa federal. No tanto como el tercer trimestre, pero sí mostrando ciertas tensiones. Esto lo que viene a significar es que las reservas bancarias, la liquidez neta Reserva Federal, que es un poco las reservas bancarias, liquidez neta Reserva Federal, estaría un poco en situación de estrés. Por tanto, un punto también que quería comentar y a tener en cuenta. Sí que es cierto que Powell ha dicho que no vamos a volver al QE, pero sí que parece que la finalización del QT, la finalización de la reducción del balance podría estar cerca durante este primer semestre del año 2025 o así. Vamos a ver cómo finaliza el primer trimestre del año 2025 porque ya sería un tercer trimestre con ciertas tensiones. Como digo, sí que es cierto que no ha sido una tensión tan fuerte como en el tercer trimestre, la que hemos visto al final en la finalización del cuarto del año, pero sí que es cierto que es importante. Fíjense esto. Uno de los mayores riesgos es la incertidumbre sobre en qué punto exacto las reservas bancarias, es decir, la liquidez neta de la Reserva Federal, se vuelven escasas, lo que podría desencadenar problemas sistémicos en la liquidez. La FED ha intentado medir este nivel utilizando métricas como reservas bancarias como porcentaje del Producto Interior Bruto, y algunos miembros han indicado que la zona de detener el QT podría estar entre el 9 y el 11% del Producto Interior Bruto, que es un poco donde estaríamos situándonos en este momento. En conclusión, la liquidez neta de Reserva Federal, también llamado como reservas bancarias, es un indicador fundamental para evaluar la estabilidad del sistema financiero y los mercados. La interacción entre el balance de la Reserva Federal, el TGA, el repo inverso y las ventanillas de liquidez determinará la disponibilidad de dólares en el sistema y en última instancia influirá en el comportamiento de los activos financieros en los próximos meses. Un punto también a tener en cuenta es si un QE, si un aumento a reservas bancarias, si un aumento a la liquidez neta de la Reserva Federal genera inflación o no, genera dinero directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Hay que decir que un aumento de la liquidez neta de la Reserva Federal lo que provoca es mayores reservas bancarias en los bancos. Luego son los bancos comerciales los que tienen que prestar, que tienen que estar dispuestos a prestar a los ciudadanos. Lo cierto es que en este momento no ocurre como en el año 2008, que había más riesgo por ese lado. Pero en este caso sí que es cierto que, por ejemplo, el Tesoro, estímulos fiscales son mucho más directos que estos estímulos monetarios, porque estos estímulos monetarios tienen que pasar a través de los bancos comerciales. Los estímulos fiscales, en este caso del Tesoro, esos cheques que se ofrecían durante el año 2020 o 2021 son mucho más directos al consumidor y sí que es cierto que podrían generar una inflación mucho más directa. Por tanto, a la hora de hablar de generar inflación, sí que es cierto que estímulos monetarios, pues oye, ayuda a todo eso, pero es la parte del tesoro lo que tiene una influencia mucho mayor porque es mucho más directo.
Dicho esto, vamos a hablar de la liquidez neta, perdón, de la liquidez global, que es aquí creo que es el término más importante, pese a que la liquidez neta de la Reserva Federal ha divergido, como ya hemos explicado antes, hay una diferencia respecto a los índices desde abril de año 2024, en unos mercados tan interconectados, más importante que la liquidez solo de la Reserva Federal es la liquidez global. Y es cierto que esta no está mostrando tanta diferencia con el S&P 500. Fíjense que está aumentando incluso durante este inicio de 2025. Sí que es cierto que durante finales de año 2024 se mantuvo a la baja, mientras que el S&P 500 mantuvo el tipo, pero va o tiene una relación bastante más directa. Según Michael Owell, la primera recomendación de este vídeo y creo que la más importante, la liquidez global es un término que describe los flujos brutos de crédito, ahorro y capital internacional que atraviesan los sistemas bancarios mundiales y los mercados monetarios mayoristas basados en colaterales. Es una fuente de financiamiento que mide la capacidad del balance de todos los proveedores de crédito y representa la habilidad del sector privado para acceder a efectivo mediante ahorro y crédito. Como podemos observar, su tendencia es distinta a la seguida por la liquidez neta de la Reserva Federal. Concretamente, en las últimas semanas ha estado aumentando, beneficiado especialmente por esa caída, por esa ligera corrección que hemos visto, por ejemplo, en la última semana con el dólar. Sí que es cierto que subidas del dólar no benefician mucho a la liquidez global y, por ejemplo, hemos visto cómo durante finalización, prácticamente desde septiembre del año 2024, la liquidez global fue un poco a la baja en contra de esa subida que tuvo tan fuerte el dólar. Ahora que el dólar afloja, pues parece que la liquidez global va un poco al alza. Michael Howell identifica tres fuentes principales de la liquidez global. Uno, liquidez del sector privado, incluye créditos de bancos tradicionales, bancos en la sombra y mercados de dinero mayoristas. Se compone de pasivos de corto plazo como créditos bancarios, repos y letras de cambio comerciales. Ha ganado protagonismo con la globalización y la desregulación financiera, permitiendo que las empresas industriales también actúen como proveedoras de financiamiento. Un aspecto clave es el papel del colateral. En el financiamiento mayorista, la liquidez privada tiende a crecer junto con la disponibilidad de activos de alta calidad para servir como garantía. Otro punto es la liquidez de los bancos centrales. Aquí entraría un poco lo que hemos hablado de la liquidez neta de la Reserva Federal. Me preguntarás, Diego, ¿es distinto la liquidez neta de la Reserva Federal de la liquidez global? No, la liquidez neta de la Reserva Federal es un punto dentro de todo, dentro de la liquidez global. La liquidez global lo abarca todo. Es generada por los balances de los bancos centrales a través de la política monetaria. Históricamente, los bancos centrales operaban principalmente a través del control de las tasas de interés y requerimientos de reservas, pero tras la crisis financiera de 2007-2008, herramientas como la expansión cuantitativa y las operaciones de recompra han tomado mayor relevancia, un poco lo que hemos explicado con anterioridad. Como digo, liquidez neta de la Reserva Federal es una parte, una pequeña parte dentro de la liquidez global. Los bancos centrales actúan como prestamistas de última instancia, pero sus intervenciones pueden crear ciclos de liquidez procíclicos o inducir inflación en los activos financieros, ¿no? Un poco como hemos explicado, quizás no es una inflación tan directa para el consumidor, pero sí que es cierto que estímulos monetarios tienen una relación directa con la inflación monetaria. Ahora vamos a hablar de ello. Que no, la inflación monetaria no es lo mismo que la inflación al consumo. Es una parte de esa inflación al consumo. Flujos de capital transfronterizos son impulsados por diferencias en tasas de interés y condiciones de financiamiento entre países. El dólar estadounidense juega un papel dominante, ya que la mayoría de las transacciones internacionales y reservas están denominadas en esta moneda. Los flujos de capital pueden aumentar las crisis financieras cuando cuando los inversores extranjeros retiran liquidez rápidamente, afectando especialmente a mercados emergentes con mercados financieros menos profundos. Por tanto, este concepto es más amplio que la simple oferta monetaria, ya que no trata solo el dinero en circulación, sino de la capacidad del sistema financiero para generar crédito y financiar inversiones a nivel global. Claro, aquí puede surgir una pregunta que es, ¿son los agregados monetarios, la oferta monetaria M1, M2, M0, M3, que generalmente se comenta como liquidez, son un símil oferta monetaria liquidez? No, la oferta monetaria no es liquidez global. Fíjense, M0 son billetes y monedas en circulación y reservas bancarias mantenidas por el Banco Central. M1 es todo lo que comentamos en el M0 y depósitos a la vista, cuentas corrientes. M2 es todo M1 y depósitos a plazo de hasta 2 años y los disponibles con preaviso
de hasta 3 meses. Y M3 es todo M2 y cesiones temporales, fondos de mercado monetario, valores de renta fija emitidos por instituciones financieras monetarias de hasta 2 años. Y generalmente se comete un error y se habla de oferta monetaria, de agregados monetarios, generalmente el más conocido es el M2, como liquidez global. No, la oferta monetaria es una parte, sí, está dentro del total de la liquidez global. Fíjense, la oferta monetaria es solo una parte de la liquidez global y no captura completamente el impacto del financiamiento basado en mercados mayoristas. Es decir, cuando hablamos de liquidez neta Reserva Federal, cuando hablamos de oferta monetaria, no es el conjunto de la liquidez global, son partes de la gran liquidez global. Ese concepto de liquidez global que, como decía, sobre todo Howell es un poco el punto más importante o es la gran figura que actualiza sobre esto. Michael Howell identifica 4 fases principales en el ciclo de liquidez. La primera, que es rebote, liquidez baja pero aumentando, la curva de rendimiento está en su punto más bajo, el apetito por el riesgo está en caída y la economía se está desacelerando. Luego busca la siguiente fase del ciclo de liquidez es la calma, que la liquidez está en aumento, la curva de rendimiento es una fase alcista, el apetito por el riesgo está empezando a recuperarse y la economía sigue en contracción. Luego la parte de especulación, que es cuando la liquidez está alta pero está empezando a disminuir, la curva de rendimientos está en su punto más alto, el apetito por el riesgo está en crecimiento y alcanzando su pico y la economía está en fase de expansión. Y luego la parte de turbulencia, que es cuando la liquidez baja, la curva de rendimientos se aplana, el apetito por el riesgo está en declive y la economía está en auge, pero con riesgos de desaceleración. ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos en este momento dentro del ciclo de liquidez? Pues oye, ahora mismo estaríamos más o menos por aquí. Fíjense que el ciclo de liquidez, que si bien no tiene una relación directa, pues Michael Howell los puso sobre la mesa en el año 2000, antes del año 2012, y desde entonces sí que es cierto que se han seguido, en alguna ocasión no han llegado, no han alcanzado tanto, no son exactos, pero se han seguido bastante bien y se estima que este ciclo de liquidez, que ahora mismo estaríamos en una fase expansiva, el ciclo de liquidez pues finalizaría a finales de 2025 o inicios de 2026. De hecho, leyendo las últimas actualizaciones de Michael Howell, sí que es cierto que nos da un poco estas cifras. Incluso en una de sus últimas entrevistas le escuchaba decir que no sabe si vamos a llegar a 2026 en esta fase que nos encontraríamos ahora, que estaríamos entre la fase de calma o la fase de especulación, ¿no? Porque observamos cómo el crecimiento económico se está ciertamente desacelerando, al menos los últimos trimestres, pero todavía sigue siendo bastante fuerte. Por tanto, no me atrevería a hablar de desaceleración, sino que hablaríamos de una fase muy expansiva dentro del ciclo de liquidez. Vamos a ver cómo evoluciona durante los próximos meses. ¿Cuál es el impacto en la economía y mercados un poco de este ciclo de liquidez? Bueno, pues después de una crisis de liquidez, las tasas de interés suelen bajar y los spreads de crédito se amplían, lo que reduce el apetito por el riesgo y genera una contracción económica. En periodos de alta liquidez, los diferenciales de crédito se reducen, se facilita el financiamiento y la economía entra en una fase expansiva. La inversión en activos financieros responde directamente a los cambios en la liquidez global, por lo que los mercados de acciones y bonos suelen anticiparse a los cambios en el ciclo económico. Fíjense cómo el pico o el suelo, mejor dicho, del ciclo de liquidez contra activo de la liquidez fue en 2022, un poco en octubre de 2022, fue cuando inició ese mercado alcista y vimos cómo la liquidez global aumentó desde entonces. Por tanto, vemos que tiene una correlación bastante alta con los mercados financieros. Por tanto, vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir a finales de este año. En caso de que el ciclo de liquidez nos apunte ahora a caídas, pues oye, podemos vigilar activos financieros por si corrigen, consolidan, también ligados a este fenómeno que es la liquidez global, ¿no? Sin duda, un punto muy interesante y el cual invito a investigar. Michael Howell tiene una newsletter en la que actualiza prácticamente cada martes. Evidentemente, yo también intento seguirlo y comentarlo. Y también tiene un libro que se llama Capital Wars, que es bastante bueno y que me gusta sobre todo esto. Es un libro bastante complejo. De hecho, yo creo que voy ya por la tercera vez que lo leo porque es muy denso y tiene muchísima información y evidentemente lo recomiendo. Dicho esto, vamos a hacer ya una reflexión un poco sobre cómo influye todo esto. La liquidez está cogiendo cada vez más importancia y cómo influye en nuestra vida, ¿no? Porque al final esto influye
en nuestra vida. Diferencia entre inflación monetaria e inflación al consumo. Esta diferencia es crucial y debe entenderse porque incluso si la inflación de los precios al consumidor se está pausando, la inflación monetaria no lo está. Generalmente solemos oír titulares de la inflación está cayendo. Bueno, realmente no está bajando el índice de los precios, no se están cayendo los precios, sino que los precios están creciendo de una forma más lenta. Pero aún así, es que dentro de la inflación al consumo hay muchos agregados y uno de ellos es la inflación monetaria. Fíjense, la inflación de los precios al consumidor es un híbrido de muchas influencias diferentes. Precios del petróleo, impuestos, costes laborales, ganancias, y pérdidas de productividad, productos baratos chinos y devaluación de moneda monetaria del dinero fiat. Todos juegan un papel. Esta última, la devaluación del dinero fiat, es la que describimos como inflación monetaria. Es decir, la inflación monetaria es un segmento de la inflación al consumo. En las últimas décadas, la inflación de los precios al consumidor medida por el IPC fue menor que la inflación monetaria gracias a la tecnología, a veces los precios más bajos del petróleo y a las importaciones baratas de China. En el futuro esto puede no ser tan claro, pero depende de una variedad de factores. Considere si la revolución de la inteligencia artificial creará deflación de costos o no, y si China puede seguir inundando los mercados occidentales con sus productos deflacionarios. Por tanto, la inflación monetaria es una parte de la inflación al consumo y concretamente inflación monetaria significa o hace referencia a la pérdida de poder adquisitivo de las divisas fiat. Fíjense, si nos vamos a hablar de deuda y liquidez global, el stock de deuda mundial y la liquidez global que hemos expuesto están estrechamente vinculados. La deuda debe ser pagada o refinanciada. Dicho de otra manera, con 350 billones de dólares de deuda privada y pública pendiente con un vencimiento promedio de alrededor de 5 años, esto significa que 70 billones de dólares tienen que ser refinanciados cada año. Según cálculos de Capital Wars, es decir, de Michael Owell, 75 de cada 100 dólares transaccionados en los mercados financieros mundiales ahora representan una transacción de refinanciamiento de deuda. Esta tarea requiere capacidad de balance de todo el sector financiero o lo que definimos, y ya hemos hablado de ello, como la liquidez global. Es decir, la liquidez global es totalmente necesaria y ha visto tal aumento porque va muy ligado a la deuda, porque se necesita para refinanciar esa deuda. Fíjense, la relación entre deuda mundial y liquidez global fluctúa en torno a una relación de equilibrio cercana a 2,5 veces. En otras palabras, cada 1.000 dólares de nueva deuda requiere 400 dólares de liquidez para ayudar a refinanciarla. Por tanto, a partir de aquí que viene, porque intuimos que si la deuda va a seguir esta tendencia, la liquidez global va a seguir también esta tendencia. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la relación entre deuda pública estadounidense y PIB se duplicará para 2050, acercándose rápidamente a un asombroso 250% del Producto Interior Bruto. Dicho de otra manera, un crecimiento anual nominal del Producto Interior Bruto del 5,6% implica que la deuda del gobierno crecerá un 10-12% cada año en promedio. La liquidez tendrá que igualar estos incrementos para mantener una relación estable entre deuda y liquidez, lo cual, como hemos argumentado, es esencial para asegurar que las deudas puedan refinanciarse, lo que significa mayor inflación monetaria. Los activos reales y financieros se han beneficiado especialmente de la inflación monetaria. Las estimaciones muestran que basándonos en el rendimiento histórico, cada aumento del 10% de la liquidez global lleva a un aumento del 15% del oro, pero únicamente a través de este periodo de datos más cortos impulsó Bitcoin hasta un 45% por cada 10%. Es decir, la inflación monetaria, la pérdida de poder adquisitivo de las divisas, que va muy ligado, o que es prácticamente lo mismo, sí, va ligado a la liquidez global, provoca, por cada 10% de aumento, provoca un aumento medio de un 15% en el oro y de un 45% en la corta historia que tiene el Bitcoin. Es decir, estos activos reales se ven beneficiados no porque tengan algo, porque en realidad son activos reales, no son pasivos de nadie, sino que se ven beneficiados porque la contraparte con la que se están comprando, el dólar, el euro, las divisas fiat, están perdiendo valor. Es decir, los activos reales, pero también los activos financieros. Hombre, quizás las acciones de una compañía que lo esté haciendo muy mal, no, pero una compañía que lo haga medianamente bien, va a tender a verse beneficiado simplemente porque la contraparte, el dólar, el euro, la divisa fiat, pierde valor. La inflación monetaria hace que se devalúen, hace que pierda cada vez
más valor. Por tanto, esto es muy importante comprender y este es un gráfico que ya he mostrado en numerosas ocasiones, que es la liquidez global, que la tenemos aquí en negro, es decir, la inflación monetaria y la inflación al consumo. Podemos observar cómo la inflación al consumo es mucho más bajo que la inflación monetaria, ¿no? Que la relación de liquidez global. Y vemos en naranja como un agregado entre oro y Bitcoin, pues compite muy bien ante esta liquidez global. Es decir, son estos activos reales que hacen de cobertura frente a la inflación monetaria. Pero como digo, los activos financieros también se están viendo beneficiados, incluso otro activo real como por ejemplo la vivienda, ¿no? ¿Por qué la vivienda es tan cara? Bueno, pues creo que fue el sábado pasado, hice un vídeo específicamente con la vivienda y había un segmento al principio en el que hablaba de la inflación monetaria y hablaba de cómo no es que haya algo que esté impulsando los precios de la vivienda, sino que lo hay también por esa relación de demanda, de oferta y demanda dentro de España, sino que simplemente la pérdida de poder adquisitivo de la contraparte, la pérdida de poder adquisitivo de la divisa con el que compras esa vivienda, hace que el activo real se dispare. Por tanto, esto es un concepto que hay que tener muy importante. Fíjense, lo pongo aquí al final. Estos activos reales se ven impulsados simplemente por la pérdida de valor de la contraparte, en este caso las divisas fiat. En cuanto a bibliografía, personas que sigo y demás, como ya he mencionado durante buena parte del vídeo, Michael Howell, además este último gráfico es suyo, de una newsletter suya, de un artículo que hizo en su día que a mí fue el que me voló la cabeza y me gustó muchísimo, en el que hablaba de cómo oro, Bitcoin, activos reales funcionan de cobertura frente a esta inflación monetaria. Luego también he recomendado al principio a John Aldecoa, también a Thomas on Markets para seguir la liquidez neta de la Reserva Federal. En cuanto a liquidez de los market makers, ese primer segmento que hemos hablado, bueno, pues sí que es cierto que Goldman Sachs y todas estas casas de análisis actualizan mucho sobre ello, pues eso sí que es cierto que trato de actualizarlo yo también, mi compañero JJ Montoya en su Twitter también le recomiendo, y un poco para hablar de todo esto, el mayor profesional que existe en España también es Daniel Baeza, que lo he recomendado por aquí en numerosas ocasiones y el cual recomiendo todos sus podcasts, todos sus comentarios también en Twitter, que tiene hilos que son verdaderamente buenos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es, como digo, no quiero que se trote nada como dogma, simplemente quiero que sirva para reflexionar, para causar cierto interés en estos temas y, oye, investigar un poco sobre cómo puede afectar al mercado financiero, que es lo que yo sigo haciendo. Quizás dentro de un año vea este vídeo y tenga que volver a hacer otro porque he cometido muchísimos errores. En ese caso, la verdad que me sentiré muy orgulloso de mí mismo. Yo hago esto sobre todo para aprender. Yo empecé a comunicar los mercados financieros porque me encantaban y porque aprendía mucho más rápido comentándolos, porque exponía un poco lo que pensaba al público. Con eso me arriesgaba a poder estar equivocado y me ayudaba a aprender. Así que nada, también os dejo abajo en la descripción Javier del Valle, su curso, que también es una persona, además de amigo, persona que sabe muchísimo sobre estos temas y los comunica también bastante bien. Y os dejo su curso para pasar prácticamente de cero a, no me atrevo a decir a experto, porque no creo que haya nadie experto, pero dentro de los mercados financieros a poderte defender bastante bien. Que hay veces que me solicitáis un curso y yo no tengo ningún curso, ni creo que lo tenga nunca. Y creo, bueno, es que ¿para qué lo voy a tener si el de Javi es el mejor? Lo he recomendado siempre sin tener colaboración con él. Así que os lo dejo abajo en la descripción. Poco más tengo que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva para algo y nos vemos mañana actualizando cómo va la situación de la liquidez global y especialmente la neta Reserva Federal, que es la que actualizamos, y esa cuenta del Tesoro. Así que mañana en el vídeo probablemente podéis o podáis ver alguno de los conceptos aprendidos el día de hoy. Chao, adiós.